Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a dar un par de minutos antes de ingresar a la charla de hoy con el doctor Gustavo Montero. Muchas gracias por la puntualidad. Vamos a dar de nuevo un par de minutos antes de ingresar por aquello de las personas que manifestaron que interesaba conectarse a la charla. Bueno, muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Egea, soy director de Educación Médica y Experiencia de la División Salud del Grupo Montecristo. Hoy queremos darle una cordial bienvenida a todos ustedes como parte de nuestro programa académico para la charla de presentación de Zenith Sport and Wellness a cargo del doctor Gustavo Montero López, máster en traumatología deportiva por la Universidad de Barcelona, máster en biomecánica clínica por la Universidad Politécnica de Valencia y máster en nutrición deportiva de la Universidad Tech en España. Además es el director clínico de Zenith Sport and Wellness. La pregunta natural que todos nos estamos haciendo hoy es: ¿qué es Zenith Sport and Wellness? Bueno, con mucha felicidad les contamos que Zenith es la nueva empresa de Grupo Montecristo que está ubicada frente a... Qué pena, me acabo de dar cuenta que estaba en Disculpe. silencio. Ahora sí me escuchan. Perdón, ok, voy de nuevo, perdón. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Egea, director de experiencia y de educación de la División Salud del Grupo Montecristo. Para mí es un orgullo poder presentarles hoy en esta charla de presentación de apertura de Zenith Sport and Wellness al doctor Gustavo Montero López, que nos va a estar dando la charla biomecánica clínica, cómo aplicarla en traumatología. El doctor Montero López es máster en traumatología deportiva por la Universidad de Barcelona, máster en biomecánica clínica por la Universidad Politécnica de Valencia y máster en nutrición deportiva por la Universidad
Tec de España. Además, es el director clínico de Zenit Sport and Wellness. Zenit es la nueva marca del Grupo Montecristo, que está ubicada en Sabana Este, frente al bar La Muni, donde antiguamente estaba 12, otro también centro de deporte y de medicina, que a partir del 31 de marzo estaremos abriendo al público general. Durante las próximas 2 semanas, ustedes, por ser parte de la red del Grupo Montecristo, pueden acercarse a conocer las instalaciones y llevar nuestras clases o servicios clínicos, porque en Zenit nuestro objetivo es ayudar a llevarles a otro nivel. Pero bueno, ¿qué es Zenit Sport and Wellness? Zenit, como les dije, que está ubicado en Sabana Este. En Zenit creemos que todos somos atletas, independientemente de la edad o del nivel. Si quieres hacer deporte, ven a Zenit y te guiamos a llegar a otro nivel. Esto es porque Zenit es un centro enfocado en medicina deportiva, en deporte y wellness, que acompaña a deportistas de cualquier nivel a recuperarse de sus lesiones o a mejorar su rendimiento de forma integral. Además, contamos con 3 áreas: la parte de medicina, por medio del diagnóstico y tratamiento de lesiones deportivas. Tenemos un área de wellness, donde tenemos clases de yoga, de pilates, tanto pilates motors, o pilates en mat, o pilates reformer. También tenemos estudio de barre y otros servicios en el área de wellness para acompañar no solo a personas que quieren, ¿verdad? Hacer algo de fitness, sino también a aquellos que se están recuperando de alguna lesión o cirugía. Y por último, tenemos un área de deporte que está enfocado en la prevención, en el entrenamiento y la recuperación deportiva. Así que con esto en mente, me gustaría darle la bienvenida al doctor Gustavo Montero López, para que, además de contarnos un poquito más de detalle de todo lo que ustedes y nuestros pacientes podrán encontrar en Zenit Sport and Wellness, también pueda dictarnos la charla del día de hoy. Buenas noches, doctor López. Ya le permito para que usted pueda compartir pantalla. Adelante. Gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todos por atender a la convocatoria, el interés que muestran a la hora de aceptarla. Como bien lo dice Alejandro, bueno, este proyecto en realidad a nosotros nos tiene muy emocionados, y no hago más que invitarlos de verdad a que formen parte de esta experiencia. Ojalá que pueda verlos entrenando con nosotros, ojalá que pueda verlos en una clase de spinning, yoga, pilates, eh, o si requieren pues alguna recuperación por alguna dolencia, un dolor de espalda, alguna cosa que a lo mejor no fue realizando deporte, pero que sí es cierto que tenemos un equipo de fisioterapeutas de excelente nivel con un montón de máquinas o de juguetes que llamamos nosotros que están más que capacitados para poder llevarlos a esa recuperación. Y claramente, ojalá no sea así, pero si llegan a tener una lesión, pues espero poder atenderlos, diagnosticarlos, conversar un poco y sobre todo, pues tratar de recuperarlos lo mejor posible y lo antes posible para que retornen a su actividad deportiva. Falta decir también que tenemos servicio de nutrición, con nutricionistas también especializados en la parte deportiva, y tenemos también el servicio de psicología, ¿verdad? Muchas veces nosotros dejamos un poco de lado la parte psicológica, la parte mental, y es importantísimo para poder desempeñarnos no solo adecuadamente en nuestra vida diaria, con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, sino también para poder obtener objetivos deportivos, ¿verdad? Muchas veces estamos a lo mejor con alguna meta en mente, una carrera, algún, algún propósito de bajar de peso, algún propósito de mejorar en algún tiempo de alguno de los deportes que ya practicamos y nos genera demasiada ansiedad el no poder lograrlo. Bueno, también es cierto que la psicología deportiva nos puede mejorar en este sentido. Entonces, bueno, una vez más, invitarlos a que vivan la experiencia, a que conozcan, ¿verdad? Si a lo mejor no están tan decididos por la parte deportiva, pero sí que conozcan y que se lleven esa impresión que estamos queriendo darle al público en general. Entonces, sin más, vamos a proceder con la presentación que les tengo, que, como decía Alejandro, se llama Biomecánica Clínica, cómo aplicarla en traumatología. Antes de iniciar, si quisiera, por lo menos, no sé, que me den dos, que tres feedbacks de más o menos el público que tenemos en este momento, profesiones, si son médicos, si son fisioterapeutas, si son enfermeros, microbiólogos, etcétera, como para tener una idea. Sí es cierto que traté de enfocar la presentación, pues no muy técnica, ¿verdad? Pero sí me ayuda bastante para poder
dirigir un poco mejor las palabras. No sé si me pueden ayudar con eso mientras ponemos por aquí la presentación. Sí, si gusta va compartiendo pantalla, yo leo los comentarios, doctor, y si nos pueden ir comentando de qué área vienen, se los agradecemos. Pueden poner en el chat. Ahí ya se logra ver el título de la presentación. Sí, señor, ya está presentándose. Si gusta, va iniciando y yo ya voy leyendo los comentarios. Ok, buenísimo. Bueno, como les decía, biomecánica clínica y cómo aplicarlo en... vamos a ver. Vamos a empezar por lo que es biomecánica. Biomecánica es el estudio de los sistemas biológicos utilizando herramientas provenientes de la mecánica. Vamos a ver. Esto se apoya en diversas ciencias biomédicas, junto con la mecánica, la ingeniería, la anatomía, la fisiología y otras disciplinas para el estudio del cómo se comporta el cuerpo humano y resolver los problemas que surgen de las diversas condiciones en las que puede verse sometido. ¿Okay? Específicamente, yo me voy a basar en la parte más locomotor, ¿verdad? Pero sí quiero dejar claro que, bueno, la biomecánica incluye un montón de sistemas biológicos en los que se ve involucrado, ¿ok? Pero para que sepan, vamos a basarnos específicamente en el área locomotor. La biomecánica integra dos términos específicos, como bien lo podemos discernir de la división de las palabras, el sistema biológico y el sistema mecánico, ¿no? Para la parte biológica, para estos efectos, nos vamos a referir, como lo decía antes, en el componente neuromusculoesquelético, y para la parte mecánica, pues, como bien sabemos, y si no lo recuerdo, pues es la rama de la física que estudia el comportamiento de los cuerpos sometidos a las acciones de las fuerzas. Cuando hablo de física, es física matemática como tal, y dejar claro también que la primera parte, digámoslo de alguna manera, de esta charla es un poco teórica y vamos a estar recordando un montón de conceptos que a lo mejor hace no sé ni cuántos años pudimos haber visto en física mate de cuarto, quinto año y que a lo mejor dejamos de verlo en la universidad, pero los vamos a refrescar por acá. El análisis del movimiento que realiza la mecánica es producto de las fuerzas y esto se divide en dos partes, en la cinemática y en la dinámica. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre la cinemática y la dinámica. Cinemática básicamente describe el movimiento de los cuerpos, ¿ok? Describe el movimiento. Y la dinámica es qué lo causa, qué causa ese movimiento. Entonces, nosotros siempre deberíamos de pensar qué es lo que nos está causando el movimiento y sobre todo, lo que nos causó, qué es lo que causó, ¿ok? Ya vamos a ver un poco más a detalle que no es solo ver, ok, fue un golpe, vino en esta dirección y va para esta otra, sino que esto, pues, lleva ciertamente más aspectos de los que a lo mejor no estamos acostumbrados a pensar. A nivel de cinemática como tal, parte de la mecánica que analiza el movimiento de los cuerpos y por lo tanto involucra análisis de variables, como ángulos, posiciones, velocidades, angulares o aceleraciones. Las dos magnitudes de interés para el análisis cinemático son el desplazamiento, que claramente describe la ubicación de un cuerpo en el espacio, y la velocidad, que describe cómo evoluciona la posición a lo largo del tiempo. Ambas magnitudes son vectoriales. Eso quiere decir que necesitamos conocer cuál es la dirección y cuánto es la cantidad. Claramente, y en muchas ocasiones, pues nosotros recibimos pacientes que sufren algún tipo de trauma, podemos inferir en la entrevista clínica que hacemos en qué dirección se desarrolló esa energía, pero a lo mejor la cantidad nos cuesta un poco más y para eso pues sí necesitamos todo un laboratorio biomecánico y otras cosas que de momento no lo tenemos, pero como una promesa de campaña les puedo decir que vamos a llegar a tenerlo pronto. Ahora bien, si nosotros no tenemos la cantidad, pues ciertamente podemos pensar que es mucha o que es poca en función a la entrevista que le hagamos al paciente. Una de las cosas que quiero dejar claro también es el movimiento circular. Muchas veces no lo pensamos como tal, pero sí es cierto que a nivel biomecánico es súper importante. ¿Por qué? Porque es un movimiento muy completo de algunas de las articulaciones y las que en principio nos vamos a recordar, pues, claramente el hombro y la cadera, ¿no? Ahora,
ahorita vamos a ver muy bien cómo vamos a pensar en ese movimiento circular. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, sí, está bien, el hombro y la cadera pueden hacer un movimiento circular, pero no pensamos cómo se hace ese movimiento circular, es decir, cuáles son las causas y cuáles son los movimientos, cuál es la dinámica y la cinemática. En la práctica clínica, cuando queremos ver el rango de movilidad de una articulación, lo correcto es establecer tres ángulos: el ángulo de flexo-extensión, ¿ok?, el ángulo de abducción-aducción y el ángulo de rotación interna y rotación externa. Más o menos para los compañeros que puedan estar en la sesión, que no son médicos o fisioterapeutas o del área clínica, digamos, como de la parte física, comentarles, bueno, flexoextensión claramente es flexionar y extender. Cuando hablamos de abducción o aducción, es abducción con B y D, es alejarlo, por decirlo de alguna manera, de la línea media. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy con el brazo, ¿verdad?, el miembro superior pegado al tronco, yo voy a hacer una abducción, es separarlo, es llevármelo, digamos, para arriba. Y cuando es una aducción, es cuando lo vamos a acercar entonces a la línea media o al tronco. Y en cuanto a las rotaciones, pues rotación interna y rotación externa sobre un mismo eje. Para esto, sí es cierto que nos basamos en ciertos ángulos y esos ángulos se les llaman ángulos de Euler. Vamos a poner el ejemplo de la cadera para poder pensar un poco mejor sobre estos ángulos de Euler. Y lo vamos a basar en sistemas de referencia, ¿ok? ¿Qué son estos sistemas de referencia? Bueno, em, el sistema de referencia Z, ¿ok? Vamos a generar un eje Z que significa que apunta ese eje lateralmente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pensar como en una bisagra de una puerta. Si tenemos una bisagra de una puerta, claramente tenemos pues un tipo de clavo, ¿no? Donde está pues recubierto por un tubo, y ese tubo entonces es el que gira y nos puede generar el movimiento de la puerta. En este caso, piensen que esa bisagra está colocada de manera horizontal, apuntando hacia lateral, ¿ok? ¿Para qué? Para que cuando esa puerta gire, lo que va a hacer es una flexión o una extensión, y lo podemos ver en la imagen que tenemos ahí, donde vemos que la flexión se hace entonces a la hora de que mandamos la rodilla para arriba, entonces estamos flexionando la cadera en un eje Z. Si hablamos de un eje X, es cuando esa bisagra está apuntando en dirección a la marcha, que quiere decir hacia el frente. Y si nosotros apuntamos hacia el frente, a la hora de girar para un lado o para el otro, lo que hacemos es abducción o aducción, como lo vemos en la imagen. Y cuando hablamos del eje Y, es cuando esa bisagra la apuntamos verticalmente, es decir, en la misma dirección en la que nosotros nos estamos de pie. Entonces, al girar para un lado o para el otro, lo que vamos a hacer son rotaciones externas o internas, ¿ok? Entonces, recordemos que la flexión gira alrededor del eje Z, la abducción o aducción es el giro alrededor del eje X y las rotaciones alrededor del eje Y. Ahora, cuando nosotros hacemos una rotación de cadera, ¿ok?, si nos ponemos muy exquisitos y muy técnicos, tendríamos que decir que la rotación de cadera se da en un orden de ZXY. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros poder rotar la cadera, debemos de primero flexionarla, luego debemos abducirla y por último vamos a hacer una rotación para poder llegar al mismo punto donde estábamos, ¿ok? Eso suena un poco complejo, pero si ustedes se ponen a pensar a la hora de que ustedes quieren hacer una rotación de cadera, lo pueden hacer tranquilamente o despacio, y se dan cuenta que si ustedes quieren rotar la cadera, vamos a hacer primero una flexión en eje Z, luego hacemos una abducción que se hace en eje X, y por último tenemos una rotación que primero es externa, luego es interna, pero todos en el eje Y. ¿Ok? Aquí lo que podemos ver es que nosotros podríamos entonces traslapar esos ángulos de Euler a cualquier articulación que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Aquí le estoy poniendo el ejemplo solo de bueno, cadera y miembro inferior, pero claramente esto podemos traslaparlo a cualquier parte del cuerpo, la articulación en miembros superiores y demás, donde trazamos ejes Z, ejes Y y ejes X,
y a partir de ahí podríamos saber si esa articulación genera o no genera los movimientos que estamos o que están relacionados a estos ejes. Para devolvernos un poquito hacia la parte teórica como tal, pues recordemos que entonces la dinámica es la parte de la mecánica que analiza las causas de ese movimiento. Y para esto necesitamos conocer dos conceptos importantes: cantidad de movimiento o momento, que expresa la tendencia de un cuerpo a mantenerse en estado de movimiento. En inglés se le llama momentum y es el producto entre la masa y la velocidad que adopta un cuerpo. Este ejemplo es tan sencillo como agarrar un plomo o un peso con una cuerda, lo sostenemos de dos dedos, empezamos a hacer giros, nosotros estamos provocando el giro y en algún momento nosotros dejamos de movernos. El plomo sigue dando vueltas, él sigue teniendo un momentum, ¿ok? Está generándose entonces un movimiento, pero ya no porque le estamos imprimiendo más energía o porque le estamos imprimiendo más fuerza, sino porque es la cantidad de energía que se está desarrollando a producto de la masa y la velocidad que logré darle desde un principio. Y la fuerza, que es la tendencia al estado en el cambio de movimiento, es decir, un objeto está inmóvil, yo le imprimo fuerza y lo logro desplazar, lo logro mover, ¿verdad? O va en una dirección, lo toco hacia, o le doy fuerza hacia otra dirección y la desvío. Todos esos son tendencias al cambio del estado de un cuerpo en función a esa fuerza, ¿verdad? Ahora vamos a centrarnos un poco también en la parte de la energía, porque claramente es importante. La energía es la capacidad que tiene un sistema para hacer trabajo. Y hay que recordar que hay tres formas de energía mecánica, ¿ok? La energía cinética, que es la que tiene un cuerpo con masa que está en movimiento. La energía potencial, que es la energía que tiene un cuerpo por estar a cierta altura, a un campo, en un campo gravitatorio. Y la energía elástica, que es la energía asociada a la compresión de un sistema elástico. Vamos a ponerlo tan sencillo, entre comillas, como el ejemplo de los atletas que hacen salto con pértiga o con garrocha. Ellos utilizan la energía para poder desarrollar su deporte. ¿Y cómo la utilizan? Ellos empiezan corriendo con la garrocha para generar energía cinética, ¿ok? Una vez que llegan al punto correcto, pues incrustan esa pértiga en el espacio correspondiente y le hacen una flexión, ¿verdad? O una elasticidad correspondiente, que lo que están haciendo es trasladando la energía cinética que lograron con la corrida hacia la energía elástica. Entonces ya ahí tenemos dos tipos, entre comillas, de energías, que son la cinética que iniciamos con la elástica, que es lo que logramos doblar entonces esa pérdida. Cuando esa pérdida llega a su estado más recto, por decirlo de alguna manera, pues ellos ya están en el punto más alto, ¿ok? Y para eso sueltan y desplazan toda esa energía que habían acumulado en energía potencial. ¿Para qué energía potencial? Para poder sobrepasar el nivel que está establecido, y ahí se quedan a lo mejor un microsegundo, dos, tres o cuatro. Y a partir de ahí, cuando pierden esa energía, es cuando empieza a ganarle la gravitatoria y ahí es donde caen. Entonces, como pueden ver, solo en este deporte ya logran ellos tener ciertamente esas tres energías y logran trasladarlas de un lugar a otro para poder lograrlo. Y esto nos lleva entonces a recordar aquella frase típica de la escuela y el colegio, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Con esto sabemos entonces que la energía que se le da a un cuerpo genera una acción y una reacción. Vamos a pasar un poquito ya a algo más técnico desde el punto de vista médico o desde el punto de vista ya físico, pero de salud, que son conceptos importantes para establecer sospechas diagnósticas. Siempre tenemos de pensar en la situación y en la posición anatómica, que son cosas distintas. Ojo con esto. La posición anatómica es más o menos si nosotros estamos en prono, en supino, de pie, sentados, acostados, etc. Pero la situación es la relación espacial comparativa entre dos estructuras. Y aquí es donde nosotros entonces tenemos que empezar a pensar en que si lo tenemos proximal, distal a algo, medial o lateral a algo, anterior, posterior, superior o inferior. Entonces, esto siempre es importante que lo pensemos porque no es lo mismo tener el miembro superior, háblese el antebrazo, en posición prono o supino,
pero que el dolor esté proximal o distal, ¿verdad? Y no es lo mismo si yo llego y yo describo en una nota que el paciente pues le duele cuando hace una pronación y le duele en lateral. Ya uno dice, un momento, porque la pronación en lateral, entonces, ¿cuáles son las estructuras que están ahí? Vamos a ver, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar muy bien en describir cuándo le genera el dolor, cómo fue que se lesionó, para poder entonces nosotros pensar en qué estructuras anatómicas están ahí. Los sistemas de palanca son importantísimos y nosotros, pues, con toda la humildad del universo y sin faltar el respeto a nadie, casi que nunca las pensamos, ¿ok? La palanca es una estructura rígida que puede moverse alrededor de un punto fijo o un apoyo. Sobre esta palanca actúan dos fuerzas diferentes en dos puntos distintos. La fuerza o el esfuerzo, que es quien produce el movimiento, y la carga o la resistencia, que es quien se opone a ese movimiento. En la imagen lo que logramos ver son, en la parte de abajo, las tres tipos o los tres géneros de palanca que nos enseñaron desde la escuela y el colegio, ¿verdad? Ese típico primer género como las tijeras, donde, como podemos ver, el apoyo está en el centro, la fuerza la generamos con la mano y la resistencia es ese cartón, ese papel, esa cuerda que queremos cortar, ¿ok? La palanca de segundo grado, pues el típico carretillo donde el apoyo lo tenemos en uno de los extremos, la resistencia o lo que estamos cargando lo llevamos en el centro y nosotros generamos la fuerza a la hora de levantar en las manillas. Y por último, la palanca del tercer género, que es cuando tenemos el apoyo en uno de los extremos, pero variamos con el segundo género, es decir, la fuerza la imprimimos en el centro y la resistencia la tenemos al lado contrario del apoyo, ¿no? Las típicas pinzas. Ahora, si esto lo pasamos al cuerpo humano, pues podemos tener ejemplos tan sencillos como el cuerpo o la región, perdón, el cuello o la región cervical, donde el apoyo son las vértebras o la columna cervical, ¿ok? La resistencia es el peso de la cabeza que tiende a irse siempre para adelante y nosotros tenemos la fuerza de los músculos erectores de la columna o del cuello que son los que nos mantienen entonces la cabeza erguida o en una posición de elevación. ¿Ok? Nosotros generamos una fuerza para que la cabeza no se nos vaya para adelante teniendo un apoyo en el centro a través de las vértebras. En el segundo género, pues tenemos, como recordamos, el apoyo en uno de los extremos, háblese en el antepié, cuando queremos ponernos de puntillas. Nos ponemos de puntillas y generamos entonces el apoyo en el antepié o en los dedos del pie. ¿Ok? La resistencia está en el centro, que viene a través de los huesos, a través de la tibia, ¿ok? Soportando todo el peso del cuerpo, y nosotros estamos generando una fuerza a través del paquete posterior, paquete muscular posterior, que son el gastrocnemius y el solio, que a la hora de que nosotros hacemos una contracción de estos músculos, logramos elevar entonces el talón para mantenernos en posición de puntillas, ¿verdad? Entonces, aquí estamos generando una palanca de segundo género. Y el ejemplo más sencillo de la palanca de tercer género es el codo a la hora de que nosotros hacemos, digamos, unas pesas con una mancuerna, ¿verdad? Para poder trabajar el bíceps con una mancuerna. Entonces, el apoyo lo tenemos específicamente en la bisagra del codo, por decirlo de alguna manera. La resistencia es la mancuerna que está en nuestra mano y la fuerza la generamos en el paquete muscular anterior del brazo. Háblese el bíceps o el brachioradial o el radial. Entonces, aquí estamos generando la fuerza que está en el centro entre el apoyo y la resistencia. Siempre me gusta hablar bastante claro o dejar por lo menos claro sobre aquellas contracciones musculares que lo tengo clarísimo que los fisios lo dominan al 100%, pero muchos médicos a veces se nos olvida un poco en qué tipo de contracciones tenemos. Y nosotros tenemos dos tipos o realizamos dos tipos de contracciones. Aquellas que son isotónicas, que la palabra como tal, iso significa mismo, por decirlo de alguna manera, y tónico, el tono, es decir, un mismo tono. ¿Ok? ¿Qué es lo que varía aquí? Varía la longitud de la fibra muscular. Nosotros generamos un mismo tono, pero la longitud de la fibra es la que cambia. ¿Ok? Y aquí hay dos tipos de contracción muscular isotónica, que son la concéntrica y la excéntrica. La concéntrica es aquella en que los extremos del músculo se contraen,
¿ok? Aproximándose, por decirlo de alguna manera, para poder realizar la acción. El ejemplo típico, como lo pongo en la imagen, es, está bien, estamos con la mancuerna y nosotros acercamos la mancuerna al hombro. Ahí estamos haciendo una contracción concéntrica del paquete muscular anterior del brazo, háblese el bíceps, ¿ok? Entonces, hacemos una contracción concéntrica del bíceps. Cuando hablamos de una contracción excéntrica, es aquella en la que los extremos del músculo se alejan a medida que la fuerza externa va venciendo a la generada por la acción contráctil. Ahí puede sonar medio complicado el asunto, pero es tan sencillo como yo tengo la fibra muscular encogida, es decir, en contracción o en una contracción concéntrica, y la resistencia que le imprimo a esa contracción es superior a la que estoy generando, ¿ok? Es decir, yo sigo haciendo fuerza, pero algo me está ganando. A la hora de que alguien me gana o algo, una fuerza externa me gana, entonces estamos generando una elongación de la fibra que estaba concentrada. Es decir, estamos generando una contracción excéntrica, ¿ok? Y el otro tipo de contracción, que es la isométrica, que eso es iso, una misma o invariable, y métrica, pues la distancia, ¿verdad? Entonces es aquella en la que no varía la distancia entre los extremos del músculo que se están contrayendo. Entonces mantenemos una misma longitud de fibra, pero sí es cierto que estamos generando una contracción muscular, porque tenemos que mantener la mancuerna o el peso que queramos a cierto ángulo. Entonces, lo mantengo en el mismo lugar, estoy generando fuerza, estoy generando una contracción, pero no estoy generando ni acortamiento ni elongación o estiramiento de las fibras. Puntos clave, y aquí es donde se va a poner un poquito más bonito el asunto. Recordemos nada más, cinemática y dinámica, pensar porfa siempre en la fuerza, desplazamiento, velocidad y dirección, que todo esto me da energía. Y esa energía es la que al final me pueden generar lesiones. Bueno, me van a generar movimientos, pero también me pueden generar lesiones si esos movimientos o esa energía no está siendo bien impresa. Es importante siempre conocer bien la anatomía de cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo en la parte locomotor, pues músculos, ligamentos y las otras estructuras que nos ayudan para poder tener acción en nuestro cuerpo. Acordémonos de situación y posición anatómica, cinemática y dinámica y esos ángulos de Euler que a veces nos cuestan un poquitillo pensar porque no tenemos como ese chip en la cabeza para ver cuándo está en eje Z, cuándo está en eje Y o cuándo está en eje X y saber si ese movimiento se puede dar en esa articulación en particular. Si nosotros logramos mezclar todo esto, podemos entonces empezar a inferir cuál es la función de cada estructura, ¿verdad? Y vamos a ir un poco a un par de ejemplos aplicados. Aquí tenemos a un exfutbolista, ¿verdad? Roberto Carlos, para aquellos que no lo conocen o no lo lograron ver jugar. Él era un jugador profesional de Brasil, como bien lo ven ahí. Era un lateral izquierdo de los mejores del mundo y en la historia. Él tenía la particularidad que casi me podría atrever a decir que es en su momento el futbolista que más duro le daba al balón, ¿no? A la hora de patear un tiro libre, etcétera, o un despeje, era el que más duro le daba, ¿verdad? Y esa es, como ven ahí en la foto, digamos que la posición de chute o la posición de patada, ¿verdad? Que le imprimía. Claramente pueden ver cómo son esos paquetes musculares en el muslo, ¿verdad? Que probablemente son 2 o 3 piernas de nosotros, pero si un paciente nos llega y nos dice, bueno, es que sentí un pinchazo, un pellizco, algo así como una pedrada en la parte anterior del muslo, en el momento en que estaba pateando un tiro libre, doctor, y vieras cómo me duele. Entonces, bueno, ya nosotros sí, es casi lógico y no necesitamos ser médicos o ser fisios para decir, probablemente se desgarró. Sí, 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 ya lo logramos y súper bien con el diagnóstico. Pero ¿por qué se desgarró? Y eso a veces yo se lo pregunto a los médicos. Y le digo, sí, sí, súper bien, es un desgarro, pero ¿cuál es la fisiopatología de que de que haya provocado ese desgarro? Y ahí es donde nos quedamos un toque bateados. Aquí es donde entra la biomecánica. ¿Ok? ¿Por qué se desgarró? Vamos a explicarlo un poco mejor.
Como podemos ver en la imagen, tenemos una flexión de cadera y una extensión de rodilla izquierdas. ¿Ok? Flexión de cadera, es decir, llevamos o tratamos de llevar la pierna, el miembro inferior, la rodilla, como quiera decirlo, hacia arriba. Eso es flexión. Recordémonos que está en eje Z. Y extensión de rodilla. ¿Ok? Entonces, extensión de rodilla porque entonces mantenemos la rodilla completamente estirada. Igual en eje Z. Al tener nosotros el eje Z, que era el que iba en dirección lateral y que nos hace la flexoextensión, la fuerza que está imprimiendo ese futbolista a la hora de hacer el chute o de patear el balón es una fuerza que viaja en dirección a las fibras musculares. Las fibras musculares vienen desde arriba, en el caso del paquete anterior del muslo o el cuádriceps, vienen desde arriba, desde la espina ilíaca, en muchas oportunidades, hasta el tendón rotuliano, ¿ok? Va en una dirección, digamos, recta hacia abajo, ¿ok? Entonces, sobre el eje Z, la fuerza o la energía viaja en dirección a las fibras musculares. Ahí vamos súper bien, perfecto. Pero ¿qué pasa con esto? Que cuando se le imprime una contracción excéntrica, es cuando se provoca el desgarro. Entonces ustedes me dicen, pero voy, ¿por qué contracción excéntrica? Es que en realidad eso es una contracción concéntrica. Y sí, el cuádriceps o el paquete anterior del muslo está generando una contracción concéntrica, pero los isquiotibiales, que son los músculos que están en la parte posterior del muslo, ¿ok? Esos están generando una contracción excéntrica. ¿Por qué? Porque si de manera antagónica los isquiotibiales no se contraen rápido, probablemente ese futbolista se termina pateando la cara. ¿Por qué? Porque no hay nada que frene ese pie que vaya más para arriba. Entonces, de manera inconsciente, y esto claramente es con entrenamientos y un montón de cosas, pues un futbolista patea duro e inconscientemente su paquete antagónico va a frenar ese movimiento en la pierna. ¿Qué es lo que pasa con esto? Recordemos que en este caso el desgarro o la contracción excéntrica se da porque hay una resistencia que venció la fuerza que yo estaba imprimiendo. La fuerza se imprime anterior en el cuádriceps, pero la resistencia que lo vence es de los isquiotibiales. Y el paquete muscular posterior del muslo o los isquiotibiales son más fuertes que el cuádriceps. Y por eso es que, estando en contracción, lo llegué a estirar muy rápido. Y ahí es donde generamos entonces desgarros musculares. Como vimos, bueno, como lo dijimos antes, la lesión o el desgarro del músculo recto anterior del muslo es común a la hora de patear el balón en el fútbol. Otro de los ejemplos, y este también es bastante típico, es cuando tenemos una flexión plantar con contrarresistencia. ¿Okay? Flexión plantar, para todos aquellos que a lo mejor no me entienden muy bien el término, es cuando nos ponemos de puntillas. ¿Okay? Por eso le tengo ahí una letra C. Si nos vamos al dibujito, la letra C es el dibujito de abajo, nos paramos de puntillas, estamos haciendo una flexión plantar. ¿Ok? Con contrarresistencia. Contrarresistencia, ok, vamos a ver, fuerza vertical sobre el compartimento posterior. Generando entonces un trauma excéntrico. Y esto tenemos que recordar que era la palanca de segundo género. ¿Ok? Recordemos, el apoyo lo tenemos en los dedos o en el antepié. La resistencia viene sobre el eje de la tibia, con todo el peso del cuerpo y demás, y la fuerza la está generando el paquete posterior de la pierna, gastrocnemios y sóleo. Entonces, flexión plantar con contrarresistencia sobre el compartimento posterior nos genera un trauma excéntrico y eso puede llegar a generarnos lesiones en esa zona, tanto de desgarros del paquete posterior como de rupturas de el tendón de Aquiles. También una forma de lesionarnos, de tener esas mismas lesiones son con la imagen B, que como ven es, digamos, estamos poniendo el antepié o parte de los dedos del pie como en una grada, pero el talón no tiene un fondo, ¿verdad? Entonces,
claro, ahí lo que hacemos es una hiperflexión dorsal, ¿ok? Es decir, tratamos de tirar el pie lo más para arriba posible, ¿verdad? Y eso se le llama hiperflexión dorsal. Esto, claramente, si yo voy en movimiento y sobre todo con el peso del cuerpo, a lo mejor voy corriendo, pero no sé, estoy haciendo trial, de trail o lo que sea, y no vi un hueco, puedo generar entonces que la fuerza se me vaya más bien hacia el talón. Y esto lo que va a hacer es un sobreestiramiento de las fibras musculares, ¿ok? Cuando nos rompemos el tendón de Aquiles, normalmente es en la unión miotendinosa, que es la parte que se me une el tendón con el músculo y es la parte que menos vascularidad tiene, ¿ok? Entonces, ahí normalmente es como más débil y cuando tenemos lesiones en el tendón de Aquiles, casi que lo primero que hay que ir a buscar es la unión miotendinosa. Y la imagen A es lo que llamamos la lesión del tenista. No deja de ser casi que lo mismo, que son desgarros. En este caso, en la lesión del tenista o el tenis leg, es un desgarro entre la fascia del gastrocnemius y el sóleo. Y se da comúnmente en arranques explosivos o precipitaciones de puntillas, ¿verdad? El paciente que salta, a lo mejor trata de amortiguar con las puntillas, pero su peso es mayor, a lo mejor la altura que saltó es mayor y el terreno no fue el correcto tampoco y entonces me generó estos mecanismos de trauma, ¿verdad? Vamos ahora con la ruptura del ligamento cruzado anterior, bastante típica en muchos deportistas, pero sobre todo en futbolistas, basquetbolistas, en deportes que tienen que hacer normalmente cambios de dirección brusco. La ruptura del ligamento cruzado anterior es muy común que nosotros pensemos o que nos diga el paciente, vieras, es que se me torció la rodilla. Y yo estaba mejengueando, ¿verdad? Con los compas y se me torció la rodilla. Entonces ya nosotros decimos, ¿qué es? ¿Un trauma distorsivo? Sí, tiene todo el sentido, ¿verdad? Que se me haya roto el ligamento cruzado. Pero ojo, ojo, porque no todo distorsivo me rompe el ligamento cruzado anterior. Hay distorsivos que me pueden lesionar el ligamento cruzado posterior. Y ahí es donde nosotros decimos, suave, suave, ¿por qué uno sí y el otro no? Ya lo vamos a ver. Ese distorsivo que nosotros necesitamos que provoque para una lesión del ligamento cruzado anterior debe de ser una rotación interna en tibia, es decir, nosotros tiramos la punta del pie, por decirlo de alguna manera, hacia el pie contralateral. Así estamos haciendo una rotación interna de tibia. Además, debe de haber un componente de flexión. Doblamos un poquito esa rodilla porque a lo mejor vamos corriendo. Entonces, claro, a la hora de hacer el gesto de la marcha, tenemos que doblar un poco o flexionar un poco la rodilla. Vamos a tener un desplazamiento anterior. Vamos corriendo. La fuerza como tal que nosotros estamos imprimiendo en esa corrida con el peso del cuerpo nos genera una fuerza de desplazamiento anterior y un leve valgo. ¿Valgo qué es? Bueno, existen dos tipos de situaciones, el valgo y el varo. Son desviaciones que se nos dan en diferentes partes del cuerpo y hablamos en el valgo cuando tiramos la parte distal hacia adentro, es decir, la articulación se me va hacia afuera, o varo cuando tiramos la parte del pie, o la parte distal hacia afuera y la articulación se me va para adentro. A tratar de explicarlo un poco más sencillo, el valgo en las rodillas o geno-valgo es el típico vaquero, ¿no? Espérame. No, perdón. El valgo es la X, ¿verdad? Los pacientes que se ponen de pie, están de pie con los dos pies juntos, pero se le pegan demasiado y se hacen una X. Y el varo es el típico vaquero que se pone de pie y casi que se le hacen las corvas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión del ligamento cruzado anterior, es porque tuvimos una rotación interna de tibia más flexión, más desplazamiento anterior y leve valgo. Y ya vamos a entender un poco por qué todo esto. Recordemos entonces, primero, la disposición del ligamento cruzado anterior, ¿ok? Esa disposición del ligamento cruzado anterior viene de proximal a distal, ¿ok? Es decir, del fémur a la tibia.
con una dirección de lateral a medial, ¿sí? Y además de posterior hacia anterior. Ahí lo ven en la imagen que está señalado como ligamento cruzado anterior. Entonces, devolvámonos un poquito a la disposición. Recordemos de superior a inferior, o lo que es lo mismo de proximal a distal. Además va de lateral a medial, ¿ok? Y además va de posterior hacia anterior. Si yo ya sé esto y yo tengo muy claro cuál es la disposición del ligamento cruzado anterior, perdón, yo puedo entonces pensar cómo estiro más de la cuenta ese ligamento cruzado anterior. ¿Ok? ¿Cómo lo estiro más? Bueno, lo estiraría más. Vamos a ver si yo hago la rotación interna. Yo estoy girando entonces esa tibia hacia adentro y vean cómo estoy separando tanto el origen como la inserción. Es decir, la parte de abajo, donde está pegada en la tibia, se me está alejando de la parte de arriba del fémur. Si además yo lo flexiono, lo estoy separando más, estoy estirando más todavía ese ligamento cruzado. Y si además esa rodilla se me va para adentro, pues con mucho más razón la estoy separando. Y ahí no hay ligamento cruzado que aguante. Por eso es que nos podemos romper el ligamento cruzado con una rotación interna, flexión, desplazamiento anterior y leve valgo. Claramente, cuando vamos corriendo y hacemos un cambio de dirección brusco, el peso del cuerpo y sobre todo la energía que estamos llevando en esa velocidad hacen que este ligamento no me aguante y se termine rompiendo. El último ejemplo, eh, bueno, el típico deportista de CrossFit, ¿no? Ese es uno de los ejercicios que se trabajan bastante en el CrossFit, donde, claro, estas cuerdas, además de ser pesadas, este ejercicio requiere no solo de fuerza, resistencia y velocidad para poder generar entonces estos zigzags, ¿verdad? Como ven la posición de los deportistas de la imagen, ellos están. Vamos a basarnos específicamente porque el paciente me llega y me dice, tengo un dolor generalizado en el hombro izquierdo. Ok, vamos a ver, tenemos hombro izquierdo y estaba haciendo ese ejercicio. Bueno, ¿cómo es la posición y la situación de ese miembro superior o de ese brazo respecto al hombro? ¿Cómo es? Bueno, vamos a ver, tenemos bastante poco, pero algo tenemos de abducción, ¿sí? Tenemos flexión del brazo en relación al hombro, hay un poco de flexión, probablemente unos 15, 20 grados. Tenemos una rotación interna, también es un poco leve, pero tenemos rotación interna del miembro superior o del brazo en relación al hombro. Entonces ya aquí nos estamos acomodando un poquito hacia cuál es la posición y la situación del brazo, ¿ok? Después de eso tenemos que pensar biomecánicamente cuáles estructuras miotendinosas tienen participación en ese ejercicio a nivel de hombro, ¿ok? Sabemos que le duele, sabemos la posición y la situación de ese hombro o del brazo en relación al hombro, y ahora pensamos qué paquetes musculares o miotendinosos tienen participación en ese ejercicio. Bueno, vamos a ir pensando, bueno, tenemos por ahí los pectorales, ¿verdad? Los pectorales sí me están haciendo un poco de trabajo en ese ejercicio. Claramente el bíceps braquial me está generando trabajo. Me está generando trabajo el subescapular, el tendón del subescapular, uno de los tendones del manguito de los rotadores. ¿Por qué? Porque estoy teniendo una rotación interna. Estoy trabajando los antagonistas del paquete anterior del hombro. También estoy trabajando un poco el dorsal ancho, los escalenos. ¿Para qué? Pues claramente porque tienen que generarme cierto antagonismo en el movimiento. Entonces, ya yo a partir de aquí descarto otros paquetes musculares. ¿Qué descarto? Bueno, descarto por ahí tal vez el redondo, descarto por ahí el supraespinoso, el infraespinoso. Ya ni pienso en ellos. El deltoides prácticamente no me está haciendo muy, muy, muy poco y no me va a generar un dolor tan generalizado a nivel de hombro. Entonces, quedémonos en, bueno, ahí le duele mucho el hombro, eh, ya sabemos cuál es la posición y la situación anatómica. Yo les diría, bueno, ahí basémonos un poco en ver cómo está el bíceps, cómo están los pectorales y cómo está el subescapular, ¿ok? A partir de ahí, pensamos cuál es el mecanismo de lesión. Y claramente el mecanismo de lesión, recordemos, en este caso en particular, es un trauma excéntrico. ¿Por qué? Porque estamos generando concentricidad
en la mayoría de esos músculos, pero nos está venciendo la resistencia de las cuerdas. ¿Cómo? A lo mejor no son tan pesadas, pero a lo mejor hicimos un movimiento más de la cuenta, un ángulo más, nos devolvimos más rápido de lo que teníamos que devolvernos, no pudimos sincronizarnos correctamente y entonces nos agarró desprevenidos estando en contracción. Tenemos entonces un mecanismo de lesión excéntrico. Entonces, ¿cuál es la sospecha diagnóstica? Como les decía, yo me basaría en bíceps, en pectorales, en subescapular. Hacemos un poco de examen físico, a lo mejor descarto el subescapular porque sí tiene participación, pero él no es el que me está moviendo esas cuerdas de manera rápida. Él lo que está haciendo es manteniéndome el brazo en una rotación interna. Los pectorales igual me están tratando de mantener un poco la situación de ese hombro, ¿verdad? En la posición correcta para que yo pueda desempeñarlo, que no se me abran, que no se me caigan y otras cosas. Entonces, me basaría específicamente en buscar una lesión, ya sea en el bíceps per se, pero principalmente en la corredera bicipital. ¿Por qué en la corredera bicipital? Porque claro, yo estoy jalando, estoy jalando, estoy jalando y estoy generando una entesitis, tal vez no tan arriba, pero sí a nivel del canal de la corredera bicipital. Y ya con eso yo podría entonces pensar en función a la biomecánica, hacia dónde dirigir el examen físico. Voy y me voy al surco y me voy y toco la corredera bicipital, probablemente me madreen o me retiren o simplemente se quejen y ya yo sé que tenemos entonces una tenosinovitis de la cabeza larga del bíceps. Y a partir de ahí podría inclusive reforzar con los estudios complementarios. Y ahí yo ya puedo entonces generar la orden de ultrasonido y solicitarle al radiólogo cuál es mi sospecha diagnóstica para que me la compruebe, digamos, o se base específicamente en, claro, vamos a ver toda la cintura escapular, pero el doctor sospechó de la corredera digital, nos vamos a dirigir ahí y ahí es donde vamos a comprobar esa sospecha. Eh, entonces, bueno, muchísimas gracias. Eso era lo que tenía preparado para ustedes. Este, no sé si tienen alguna duda, con muchísimo gusto. Nada más no sé, me levantan la mano, porque no podía ver ahora por ahí, pero estoy para servirles de verdad. Cualquier duda que tengan, quisiera de verdad verlos, ojalá en los pasillos, ojalá en mi consultorio solo para que me saluden, pero si estuvieran lesionados, con muchísimo gusto. Y sí, sí es cierto que quisiera verlos entrenando, si quisiera verlos ahí en yoga, en pilates, en spinning. Y Doc, que se acerquen a conocer y que vean todo lo chiva que podemos hacer. justo tal Adelante, vez Alex. antes de abrir el espacio a preguntas, me gustaría que presentemos entre vos y yo los servicios de Zenit, sobre todo porque me gustaría, ¿verdad?, que vos contés cómo es que con todo lo que acabamos de ver en esta clase que estuvo es espectacular, en los procesos de recuperación, ¿verdad? Estos diferentes servicios aplican. Y sé que lo comentaste durante la charla, pero creo que ¿verdad? Como estamos prontos a abrir al público este centro que tiene la parte de medicina del deporte, pero también tiene deporte y tiene wellness, me gustaría hacer hincapié en cómo en tu abordaje clínico se puede complementar estas áreas. Entonces aquí estoy compartiendo pantalla y voy a empezar con los servicios clínicos. Tenemos un área de ortopedia y de traumatología deportiva, justo lo que estábamos hablando, ¿verdad? De la parte de diagnóstico y tratamiento de lesiones deportivas y tema de infiltraciones. ¿Verdad? Que aquí también se trabaja muy de la mano, pre o post inclusive cirugía, ¿verdad? Entonces, en toda esa área, ya sea en la parte de identificación o luego ya cuando ya el paciente está post cirugía, la parte de cardiología que tenemos también para hacer pruebas de fuerza, pruebas de oxígeno con el VO2 Max, tenemos electrocardiogramas, tenemos enfermera especializada y también tenemos la red de los médicos cardiólogos del Hospital Metropolitano, entre ellos el doctor Mauricio Bon y el doctor Andrés Garzona, que justo es el que dirige la clínica de cardiología del deporte del hospital, y complementamos con nutrición deportiva gracias al Centro de Nutrición Clínica. Adicionalmente tenemos psicología deportiva, esto como lo estábamos hablando, entonces apoyo mental para mejorar rendimiento, manejar estrés, mucho del apoyo también cuando hay una lesión fuerte, cuando hay un proceso de cirugía y recuperación, que como usted bien lo dijo, son procesos donde se cae en depresión, y también todo el abordaje, el mindfulness y la relajación a nivel de fisioterapia. Tenemos equipos que en el resto del hospital no tenemos, ¿verdad? Un láser de alta intensidad para nombrar uno de los diferentes
diferentes equipos que tenemos. Y adicionalmente, ¿verdad? Ya vamos a entrar en la parte de recuperación deportiva primero. Tenemos masajes de descarga, tenemos crioterapia, ahora que está muy de moda los cold plunges, tenemos una máquina, la cámara hiperbárica y además la única cámara R-Force que permite correr sin gravedad, o sea, gravedad cero. De hecho, yo la probé el día de hoy y es espectacular tanto para alguien que acaba de salir de una cirugía y está empezando a caminar o a trotar, como algún atleta que está en un proceso, ¿verdad? Mucho más específico, y ahí también queremos controlar el tema de golpes y cargas. Y luego la parte ya de entrenamiento funcional, un espectacular gimnasio, y la parte estudio movimiento. Entonces, Doc, me gustaría que tal vez comentes un poquito con base en lo que vimos hoy, cómo es que las tres áreas de Zenith se complementan. Sí, sí, claro, Ale, en realidad, como bien lo decís, si nos ponemos a ver de una manera más fría, pues tenemos el paciente, ¿verdad? Bueno, sufre una lesión, lo diagnosticamos a partir de que ya nosotros logramos saber cuál es el tipo de lesión. Ojalá no sea quirúrgica, si fuera quirúrgica, pues lo remitimos con nuestros ortopedistas, especialistas para la cirugía y demás, pero una vez que regresamos de esa cirugía o si el manejo es conservador, háblese no quirúrgico, pues podemos abordarlo desde un montón de partes a nivel de fisioterapia, ¿no? Tenemos, como bien dice Alejandro, la R-Force, inclusive hoy tuve una paciente que tenía una fascitis plantar, pero claro, está obsesionada con no perder esa condición física y la fascitis plantar, pues es una lesión, un proceso inflamatorio en la planta del pie, como para no ponernos muy exquisitos. Entonces nos genera muchísimo dolor el poder caminar, el poder trotar, el poder ponernos de puntillas. Y claro, mientras recuperamos esa fascitis plantar, podemos eventualmente terminar perdiendo condición física. Bueno, la R-Force, la ponemos en la R-Force y trabajamos o trotamos, hacemos ejercicio sin gravedad. Es decir, esa paciente no va a tener ni siquiera que apoyar el pie, no va a tener nada de apoyo en su miembro inferior y puede seguir manteniéndose con una buena condición física, ¿no? Pacientes con lesiones meniscales que a lo mejor tienen una sutura meniscal en zona de carga y por al menos mes y medio no deberían de tener apoyo sobre ese miembro inferior. Bueno, entonces podemos ir al R-Force y hacer entonces trote o correr para mantener condición física sin que tengamos apoyo. Tenemos las cámaras hiperbáricas, que, bueno, está descrito que puede regenerar mucho el tejido y la fibra muscular con solo inyectarle, por decirlo de alguna manera, ese boom de oxígeno a la célula. Los compañeros fisioterapeutas tienen un montón de terapias eléctricas, terapias de choque, ultrasonidos, tecardterapias, etcétera. Una vez que logramos acompañar al paciente a la parte de fisioterapia y lo logramos sacar adelante, lo podemos pasar a la readaptación, que la readaptación es distinta a la fisioterapia o a la rehabilitación, porque la readaptación se enfoca específicamente en volver a la parte deportiva, ¿verdad? Pero basados en condición física y actividad deportiva. Entonces, los podemos pasar a la parte de gimnasio. Nosotros tenemos personal trainers que se encargan de hacer readaptación de las lesiones y cuando ya estamos a cachete y cuando ya estamos en todas y podemos dar el alto y demás, ya nos sentimos súper, vamos a regresar. Sí, pero ojo, sería conveniente, dependiendo de la lesión, pues mejorar la elasticidad, la flexibilidad, mejorar el tono muscular, mejorar la propiocepción, mejorar el core, muchas cosas que estamos sanos, ojo, sí, pero podemos estar mejor y no necesariamente yendo al gimnasio y haciendo máquinas de pesas y un montón de cosas, sino como con yoga, con pilates, con todas los diferentes tipos de pilates que tenemos, podemos fortalecer y podemos mejorar flexibilidad que a la vez nos va a ayudar para mantener pues un estado de paz, un estado de relajación en todos estos tipos de ejercicios y esto nos va a ayudar a evitar lesiones, ¿verdad? Y a futuro entonces ya lo tenemos como usuarios, no como pacientes. ¿Por qué como usuarios? Porque podemos continuar generando el mismo efecto deportivo,
pero sobre todo preveniendo lesiones gracias a estas disciplinas de bienestar. Doc, Entonces yo aquí creo estoy que compartiendo la imagen de hoy, de cómo es que funciona la máquina Air Force y como pueden ver, bueno, yo soy el que salgo en el video, pero estoy corriendo 10.5 kilómetros por hora y ven como literalmente la máquina a uno lo sube, ¿verdad? Porque no tengo gravedad y además pueden ver de que el movimiento está ahí, la fuerza está ahí, pero uno no pone en ningún momento el apoyo. Creo que eso puede ejemplificar muy bien lo que usted estaba comentando de un paciente con fascitis plantar o alguien que está empezando a trotar posterior a una cirugía. sí, y de hecho esta máquina nosotros podemos graduar para que tenga un apoyo del 25%, 30, 50%, 70%, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claro, conforme va pasando el tiempo también debemos de ir mejorando un poquito o generándole cierto estrés a las lesiones y al apoyo, ¿verdad? Entonces, no es solo como que vamos a andar flotando en el aire, ¿no? En alguna oportunidad ya podemos decir, vamos bajándole, ya podemos tener apoyo de un 25%, pum, lo ponemos al 25% y entonces algo va haciendo el gesto, vamos readaptándonos inclusive al trote, mejorando inclusive la disciplina o inclusive hasta la marcha, ¿verdad? Podemos readecuar esa marcha en función a que vayamos mejorando con la antigravedad. Entonces, de verdad que chivísima, inclusive hasta para la experiencia, ¿no? Excelente. Preguntas que puedan tener, comentarios. Ahí sobre todo vio que tuvimos médicos, enfermeros, estudiantes del diplomado en ortopedia, equipo de enfermería de urgencias, equipo de fisioterapia, medicina corporativa, así que creo que lo pudimos cubrir y la charla está muy bien hecha. Así que muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pueden desbloquear el micrófono, ponerlo en el chat y si no podemos ir concluyendo la charla, que además lo felicito porque en una hora apenas. Erika dice, está increíble el proyecto, me encanta, felicidades y saludos desde Liberia. Ojalá nos pueda visitar pronto, Erika. Cuando venga de Liberia para acá, por favor, los invitamos a que vengan y a conocer. A Magali, que aparte siempre se conecta en estas charlas, muchas gracias. Dice muchas gracias, muchos éxitos en este nuevo proyecto. A los estudiantes y también tenemos a un profesor universitario. Ustedes pueden poner ahí en el chat de cuál universidad nos están acompañando, por favor. Y Esteban Alonso de Mificio Costa Rica, bienvenido también a poder hacer la visita a Zenit. Como les dijimos, estamos en Sabana Este, donde está frente a el bar La Muni. ¿Qué horario va a tener Zenit, Doc? Sí, el horario de Zenit va a ser de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 8 de la noche y sábados de 8 de la mañana a mediodía. Para esto, pues sí, tenemos esa apertura y los diferentes servicios no es que van a estar desde las 6 hasta las 8, sino que sí los tenemos por ahí segregados, pero sí es cierto que vamos a poder encontrar clases a las 6 de la mañana, algunas y algunas inclusive a las 7 de la noche. Es cuestión de que se metan por ahí al website, ¿verdad? Y que puedan ir viendo por dónde va las agendas y demás. Voy aquí compartiendo algunas fotos mientras que vamos aclarando dudas. Justo a partir de la próxima semana vamos a tener las instalaciones abiertas a mitad de precio, todo para que lo puedan conocer y lo puedan probar. Y sí, el lugar está espectacular. Aquí les voy a poner un breve video para que vean cómo es el área de entrada. Doc, no, pues no estoy leyendo los comentarios. No sé si que te gustaría hacer alguna otra observación o comentario. Sí, bueno, por ahí Luis Enrique dice, como colaboradores podemos ir a conocer las instalaciones. Sí, claro que sí. Bueno, por estos próximos 15 días, inclusive, bueno, se generó un comunicado. Entiendo que se mandó hoy, si no mañana temprano se está enviando, donde se les va a dar beneficios a los colaboradores por los próximos 15 días para que vayan, conozcan con descuentos de hasta el 50% inclusive, pero claramente igual pueden ir primero solo a conocer y ahí se van antojando. Estamos ubicados, como lo dijo bien Ale, en Sabana Este, digámoslo de alguna manera, eh, de la Soda Tapia, detrás de la Soda Tapia y nos vamos hacia el Bar La Muni o lo que antes se llamaba la Bodeguita del Medio, es esquinero, o lo que es lo mismo también del Colegio de Periodistas, nada más 100 al este.
Ahí vamos a estar, pueden llegar en cualquier momento y con muchísimo gusto les hacemos el tour, los invitamos a que participen de alguna de las sesiones y podemos conversar. Buenísimo. Bueno, entonces, doctor Gustavo Montero, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos pronto y de nuevo la invitación a poder referir a sus pacientes o poder abordarlos en conjunto. Feliz noche, que esté muy Muchas bien y gracias, nuevamente muchas gracias, doc. Hasta luego. con mucho gusto, hasta luego, buenas noches.